¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Soy Ramiro Escoto. Le agradezco muchísimo su sintonía a esto que es Contacto Informativo. Llegamos prácticamente al final ya de este mes de enero del 2026. Ya es día 30. Mañana, sábado, termina el primer mes de este, como le digo, incipiente 2026, que pues nos está llenando de muchísimos atractivos en materia informativa. Hoy Alejandro Gómez estará con nosotros con su atinado punto de vista económico. El día de ayer fue un día histórico para reflexionar hacia dónde van las decisiones de los grandes gobiernos. Comienzo prácticamente con la pérdida del valor del oro y la plata. Se desplomó por billones de dólares en tan solamente un par de horas. ¿Esto qué significa para los mercados internacionales? ¿En dónde le perjudica a usted y a mí? Alejandro Gómez nos dará este punto de vista. También estaremos con este asunto que se votó en el Congreso del Estado de Jalisco recientemente sobre lo que quería Morena y sus aliados, que se pues autorizara y se diera luz verde a la ley que permite a los niños y niñas acceder a ser trans, algo que ya había sido una sentencia por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que se volvió a tocar en el Congreso. El gobernador Pablo Lemus reaccionó en las redes sociales y dijo que defenderá con su vida a la niñez en Jalisco, evitando esta clase de decisiones políticas, muchas veces, pues, confundiendo la parte de libertad, y más en los niños, ¿no? Con situaciones que, pues, son aberrantes y que no son o no forman parte de la natura. Y por supuesto, estaré retomando esta entrevista que tuve la oportunidad de hacer con el secretario de Salud, el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, el secretario de Salud en el estado de Jalisco con relación a sarampión. Están creciendo los casos. Es un resumen de este encuentro que tuve y en donde fue claro y puntual respecto a lo que significa la vacunación, no solamente para detener, sino erradicar este mal mundial que sigue propagándose y que incluso puede ser mortal. Vámonos rápidamente a la información este viernes y comparto con usted, pues, luego de esta pues sentencia, por así decirlo, por parte de Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República, al mencionar de dos culpables y responsables del incidente del tren interoceánico. Pues nada, siguen saliendo no solamente más pruebas contundentes, no solamente de lo equivocada que está la titular, sino que dan validez a algunos peritajes hechos por la Fiscalía General de la República, en donde evidentemente hay un mal trazo. Incluso los vagones que se compraron para este tren son usados, son viejos. Y en definitiva, esta clase de ruta no es para pasajeros, es para carga. Es decir, todo mal en donde uno de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador es cabeza de este proyecto del sexenio pasado, y también lo involucran como asesor en algo que pues ya se le ha deslindado de manera oficial a través de esta institución, pero no se le deslindará nunca a través de la historia, y lo que realmente son investigaciones que avalan lo que sí tendría que apuntar no a una investigación, sino a una responsabilidad más allá de el conductor de este tren, que iba a la vertiginosa velocidad de 65 kilómetros por hora. Vamos a escuchar este primer análisis hecho por investigadores de la Universidad Iberoamericana, ya en la Ciudad de México, que el día de ayer
mostraron a medios de comunicación lo que ellos consideraron en un peritaje independiente y cero político. Vamos a escuchar. Tenemos 5 puntos de los que queremos tratar. El primero tiene que ver con el corredor interoceánico, de dónde viene y para qué es y cómo funciona. El segundo tiene que ver sobre el territorio y el trazo ferroviario, que termina siendo importante. El tercero es la infraestructura heredada y probablemente cómo se hizo una rehabilitación parcial de la misma. La operación ferroviaria y de alguna manera el control de riesgo, y ahí nos daremos cuenta de algunos aspectos que son fundamentalmente críticos. Y la última tiene que ver un poco con la decisión, de una decisión técnica al impacto social. Y aquí viene como una reflexión ética. Fundamental hablar para nosotros, para los estudiantes, dirijo en ese sentido, que el modelo ético siempre paga para bien. Entonces, eso es lo que venimos a hablar el día de hoy. Así que empecemos. La Universidad Iberoamericana también presentó datos inequívocos que se le olvidó a Ernestina Godoy presentar en su informe en video y del cual, por cierto, no ha estado en la mañanera como para poder confrontar preguntas de los periodistas. ¿Por qué? Porque no solamente hay peritajes independientes, sino también investigaciones como la que le presenté el día de ayer en este mismo espacio, que son contundentes y que hacen a todas luces responsable a quienes no lo son del todo y que finalmente son víctimas de una circunstancia, que es, a como dé lugar, tratar de solapar, borrar y defender a toda costa desde el gobierno a quienes son realmente responsables y de los cuales se les señaló por su ineptitud y falta de conocimiento y sí, un amplio negocio desde el sexenio anterior. Es la Universidad Iberoamericana con este segundo punto de vista respecto a lo que realmente ocurre y no lo que dicen ocurrió. Son locomotoras en realidad orientadas hacia carga, eso me parece también muy importante. No son para pasajeros, de alguna manera están diseñados para eso y tienen entre 20 y 40 años de antigüedad. Si pensamos sobre esto, en este contexto, podemos reconocer algunas cosas que me parece importante. La primera es que si se va a comprar, no es que sea, digamos, ilegal, pero si se va a comprar una máquina o si se va a comprar una locomotora de estas características, sí tiene que haber, por supuesto, un mantenimiento mayor en bastidores, en bogies y en sistemas de suspensión. Sí tiene que haber una inversión en ese proceso. Si lo fue o no lo fue, no hay reportes en ningún lado que de pronto reflejan que eso termina ocurriendo. En este tema, es no más de 60 a 90 kilómetros por hora. Quédense con este número. O sea, es decir, hasta 90 kilómetros por hora en algunas condiciones, en algunos lugares. Y en realidad hay muy pocas máquinas, lo cual hace que estén realmente en operación todo el tiempo, constantemente. Sí. Realmente tiene que ser muy conservador en el proceso de la operación de este proyecto. Ahora, hay un detalle muy importante y es que los trenes de pasajeros estadounidenses y los británicos se diseñan completamente distinto porque obedecen a una operación distinta. Estados Unidos comparte su vía con trenes de carga, entonces tiene un diseño específico para que en caso de una colisión con un objeto sumamente masivo, pesado, va a tener que responder de cierta manera. Pero los trenes que trajeron de Inglaterra son pensados para operar en una vía de solo pasajeros, con mayor velocidad. Entonces estructuralmente están diseñados para otras funciones y responder de otra manera en caso de un accidente. Y por supuesto ninguno de los dos estaba pensado para caerse por un acantilado de 7 metros de profundidad, ¿verdad? Entonces, lo que platicamos hace un momento, conoce tu ecosistema, conoce tu terreno, porque tienes que diseñar para ese terreno, tienes que diseñar para esa operación. Y bueno, locomotoras por un lado, trenes de pasajeros por otro, son mundos, o sea, son carros, pero se diseñan muy distinto. Bien, nos dimos a la tarea de investigar sobre las locomotoras que estaban operando ese día. Los reportes indican cierto modelo. ¿Tienes el modelo? No, es EMD, ahorita se los voy a decir. Es una locomotora que fue fabricada para operar en Canadá, ¿ok? Por supuesto, F59PH. Entonces,
trajeron locomotoras de todos lados, locomotoras para jalar trenes de pasajeros, locomotoras para jalar trenes de carga. El asunto es que, bueno, son máquinas, son infraestructura. Piensen ustedes, nuestros compañeros de arquitectura, en edificaciones que tengan 50 años de vida, cómo eran sus instalaciones. Pues es lo mismo con una locomotora. La tecnología, la arquitectura misma del mismo vagón, la misma locomotora, es distinta a lo que se usa hoy en día y tal vez no es compatible con los sistemas que existen hoy en día. Entonces, es complicado, es difícil y no es una tarea sencilla, no es nada sencillo. Pues ahí está. Y así seguirá en el tema del aporte que estaremos observando en los próximos días y que quedará en la historia de este lamentable incidente. Mire, la semana pasada tuve la oportunidad de platicar con un abogado para conocer su punto de vista respecto a esta obligatoriedad para finales de junio de que usted y yo pues realizáramos una especie de registro de nuestras líneas celulares. Ya había ocurrido en tiempos de Felipe Calderón este primer intento y hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó y vio inviable el hecho de la obligatoriedad para que esto ocurra. Esto dicen, pues para tener todo un registro, todo un directorio de a quién pertenecen las líneas. Quienes han estado en contra no solamente le han demostrado al gobierno que no es los datos personales una seguridad que puede otorgar el Estado. Hay líneas a nombre de Fernández Noroña, de Pedro Infante, de Charles Chaplin. Hay líneas a nombre del Papa Juan Pablo II que fueron, sí, adrede, hechas por personas para demostrar y que fueron tomadas en cuenta para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, esto puede seguir ocurriendo o esto en la libertad de alguien que quiera hacerlo, pues implica un conocimiento legal al respecto. Tengo para usted esta entrevista, tome sus precauciones respecto a mis recomendaciones, no registrarlas por el momento hasta que no se sepa ya con contundencia que esta prohibición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación blinda prácticamente nuestros datos personales ante las plataformas que son fáciles de hackear y de las cuales pues puede representar todavía mayor peligrosidad que lo que hoy estamos viviendo. Bueno, y me encuentro en estos momentos con Germán Gómez, abogado empresarial, inmobiliario y fiscalista. Él es consultor en creación de valor empresarial y desarrollo de marcas de lujo, experto en intangibles y experto en concesiones y bienes nacionales. Además, es valuador y empresario. Y quiero aprovechar el hecho de poder estar platicando con él por un tema que es vital en estos momentos, entender lo que también es una obligación ya, el que cada chip de celular tenga una identidad, nuestra identidad. Pero después, pues esta obligatoriedad nos implica que no hacerlo, pues perdemos la línea en junio, ¿no? Dicen algunos que esto ya es para evitar fraudes, extorsiones y hacer un registro. Hay otros que dicen, ¿y que de qué nos quejamos si antes teníamos la llamada sección blanca, en donde estaban todos los nombres y todos los números telefónicos? Pero luego hoy hay un riesgo y se llama los datos personales. ¿Qué te lleva esta nueva obligatoriedad que viene del gobierno, pero que ahora tenemos que hacerlo con las empresas privadas que nos dan los servicios de telecomunicaciones? Sí, bueno, la justificación, como bien lo mencionas, es temas de seguridad, de administración, de identificar quién puede hacer un mal uso de estos equipos de comunicaciones y como parte de las obligaciones para los concesionarios en materia de telecomunicaciones, en esta reforma se incluye la obligatoriedad de recabar esa información y transmitírsela al gobierno. Es un tema que ha sido polémico, no solo en esto, por ejemplo, en materia fiscal también ha sido polémico el decir, oye, de repente te piden muchísima información
y cómo sabes que no se va a salir de las manos cuando estás hablando de información sensible que te genera ventajas competitivas como empresa, etcétera. Bueno, ahora es lo mismo con los datos personales, ¿sí? De fondo hay responsabilidades de servidores públicos si los servidores públicos hicieran algún mal uso, si compartieran la información, etcétera. También dentro de la reforma se prevé que los concesionarios no deben conservar y hacer uso de esa información, sino que deben transmitir a las instancias de gobierno correspondientes esta información, y todo está teóricamente protegido en la ley. Lo que ha preocupado más es, oye, ¿y el cumplimiento de la ley hasta dónde se da? ¿Por qué? Porque se sabe de casos públicos de filtración de información, los hackeos que se han tenido en información pública, etcétera. Y esto pues sí se convierte en una preocupación de datos tan sensibles, tan personales, y de no saber en manos de quién puede estar esa información. Regulatoriamente, normativamente y con la justificación legal que se tiene, parece bien. Lo que no genera la seguridad es el cumplimiento que se dé de esa ley. Como ya lo hemos dicho, no solo en esta materia, sino en muchas veces el problema no está en la ley, o muchas veces el problema no está en las disposiciones que se establecen, sino en la forma de ejecutarlo. Y en este caso, pues será la forma de ejecutarlo de los concesionarios en el cumplimiento de las obligaciones que tienen de cuidar esa información, y en las autoridades que reciban esa información. En cualquier marco legal se llaman derechos y obligaciones. En este caso, la obligación del usuario es registrar, pero ¿y los derechos? Bueno, el derecho de fondo está la utilización del espectro radioeléctrico, que al final es una infraestructura que cuesta, y si consideramos que el espacio mediante el cual se dan estas telecomunicaciones es originalmente de la nación, pues es un uso de un bien de la nación, que al final, a ver, no es que la nación sea alguien diferente a los particulares, es el conjunto de todos los particulares. Y la administración pública tiene que cuidar esos recursos, administrarlos adecuadamente en beneficio de todos. Ojalá que efectivamente se cumpla de esa manera. Digo, creo que también está justificado el escepticismo que puede haber sobre el tema. Y bueno, pues cuando hay una ley hay que encontrar la manera de cumplirla. Y bueno, aquí también entra el criterio de que no todo lo legal es justo, claro, ni todo lo justo es legal. Pues bueno, tendríamos que irnos adaptando, ir encontrando estrategias y las maneras de vigilar y acompañar que se cumpla la ley como se establece, y sobre todo sancionar y señalar si hay incumplimientos de esta ley para que efectivamente se impongan las sanciones que correspondan. ¿Por qué? Porque esto no deja de ser una administración pública, es decir, una administración de lo que a todos nos interesa en conjunto. Y como ciudadanos hay que dar ese acompañamiento también. Entender, por ejemplo, también que hubo una modificación a la ley de amparo. Sí. Por ejemplo, no sé qué pensaría Ignacio Burgó Orihuela si estuviera vivo en estos momentos con este tema, pero no te puedes amparar ante esta ley, tienes que cumplirla como tal. Bueno, el juicio de amparo sigue existiendo. Yo creo que ante toda reforma siempre hay posturas radicales en un extremo y en otro. ¿Qué nos toca hacer realmente como abogados? Ubicarnos en lo que hay y con esas herramientas trabajar. Efectivamente se establecen limitaciones a la ley de amparo. Ha generado dudas el tema de la reforma judicial, etcétera. Sin embargo, la herramienta ahí está. Creo que debemos ser inteligentes al utilizar esas herramientas y establecer estrategias que nos permitan llevar a que en los juicios de amparo se defina y se ponderen los derechos que se tienen, ¿sí? Porque como bien dices, hay derechos y obligaciones, y dentro de toda la normatividad que existe, siempre hay elementos que se pueden plantear en conjunto para someter al Poder Judicial, oye, ¿cuál derecho me vas a respetar? ¿Este o este?
Y eso pues puede generar resoluciones interesantes. Entonces, ¿se pueden promover juicios de amparo? Sí se pueden promover juicios de amparo. ¿Qué tan procedentes van a ser? Va a depender de los planteamientos que se realicen. Ahora, en México no únicamente tenemos la Constitución y la normatividad especializada en cada materia, las leyes secundarias, sino que también tenemos tratados internacionales que también deben ser respetados. Entonces, en esa ponderación de derechos también hay instancias internacionales que se pueden hacer valer. Creo que parte de las deficiencias en la justicia siempre ha estado en la falta de ejercicio de los derechos que se tienen por parte de los ciudadanos. De buscar que se cumplan. ¿Qué recomiendas para las pymes que tienen líneas corporativas? Es decir, ya estás metiendo sobre esta nueva ley quizá el nombre, la empresa, etcétera. ¿Cómo advertirías en esta nueva ley el comportamiento que tendrían que tener las pymes para cumplir con este mandato regulatorio? Yo creo que, bueno, dentro de las prevenciones que se pueden tomar, siempre hay que tener un esquema de administración de riesgos. Y aplica para las pymes y aplica para los particulares también. A ver, si lo que se busca prever es un mal uso de esta información, pues hay que crear protocolos propios o empresariales para evitar este tipo de malos manejos. ¿Y esto de qué manera se hace? Previniendo. Siempre que hablas de una administración de riesgos, tienes que entender conceptos como es la vulnerabilidad, la exposición al riesgo, la probabilidad de que se presenten los riesgos, y la vulnerabilidad va a ser cómo me prevengo o qué tan endeble estoy ante las situaciones que se puedan presentar. Si ponemos un ejemplo, un temblor, bueno, hay probabilidades, hay riesgo de que tiemble, hay situaciones regionales que pueden hacer que tiemble. ¿Qué también hecho está tu edificio? Bueno, en este caso, ¿qué también está hecha tu prevención de seguridad para fraudes, para malos manejos, para filtraciones de información? Y ahí habrá que invertir. Puede implicar inversiones para las pymes o puede implicar precauciones en el manejo de las comunicaciones. Finalizo la entrevista con alguna sugerencia que tengas con la experiencia del comportamiento del mexicano, ¿no? Comenzó este periodo y muchos dicen, me voy a esperar. Total, vamos a ver qué es lo que pasa en el tiempo. A lo mejor lo van a echar abajo o van a haber prórrogas, como ya lo sabemos. ¿Qué recomiendas? ¿Es momento de sí empezar a cumplir con este asunto en tiempo y forma o esperarnos para ver qué tipo de ambiente se da con relación a esto que sin duda alguna es un tema controversial? Bueno, híjole, para mí sería muy aventurado dar alguna recomendación en ese sentido. ¿Por qué? Pues porque como todo en la vida es administración de riesgos, ¿no? A veces tienes ventajas por ser de los primeros, a veces por ser de los últimos tienes ventajas o desventajas. Creo que lo que sí debemos trabajar, al igual que en otras materias, es la prevención. El decir, si es una ley que tarde o temprano se va a tener que cumplir, ejecutar, etcétera, ¿cómo me preparo yo? Y cómo prevengo los riesgos que me están preocupando. ¿Sí? ¿Qué seguridad o qué medios voy a tener? ¿Cómo voy a afinar mis comunicaciones para evitar este tipo de riesgos? Y pues al final la ley en algún momento se tiene que cumplir. ¿De qué manera lo vas a hacer? ¿Con qué estructuras lo vas a hacer? Pero tú lo estás viendo que es una buena medida, de alguna manera, para tratar de evitar más fraudes, más extorsiones, etc. Es bueno si se cumple como debe ser. Es muy malo si no se cumple la ley. Y ahí es en donde hablamos de la ley versus el cumplimiento de la ley. A ver si hacemos un programa lo bueno, lo malo y lo feo de tantas cosas que hay, como dices tú. Germán, muchísimas gracias. Gracias a ti, un gusto. Continuamos. Bueno, pues ahí tiene usted la entrevista. Tome lo mejor de ella a través de Contacto Informativo. Saludo a toda la República Mexicana que me escucha a través de la radio, a través de Red Comunicaciones, por televisión y por las redes sociales. Ayer le decía, se perdieron billones de dólares en tan pocas horas con relación a una devaluación que sufrió en gran medida e históricamente el oro
y la plata. Alejandro Gómez nos habla en su espacio económico de análisis respecto a qué fue lo que sucedió y qué es lo que representa realmente esta devaluación en muy corto plazo y que ha advertido cambios incluso en algunos sistemas financieros en el país con relación a opiniones y estrategias. Vamos a escuchar. Alejandro, ¿cómo estás? Excelente inicio de fin de semana. Cuando escuchamos en las noticias que se borraron cientos de miles de millones de pesos o de dólares en la bolsa de valores, o que X magnate perdió N cantidad de miles de millones de su riqueza, imaginamos un enorme flujo de dinero moviéndose de un lado a otro, como si alguien, por ejemplo Wall Street, las ballenas, los grandes fondos de inversión, se lo hubieran llevado. Pero no es así, porque en los mercados el dinero no se va. Simplemente deja de existir porque el precio cambió. Y para entenderlo, pensemos en algo muy simple como lo puede ser un centenario de oro. Si hoy ves que en el mercado se está vendiendo en 100,000 pesos, todos los que tienen un centenario pues sienten que vale eso y que en teoría tienen 100,000 pesos en el bolsillo. Pero si mañana aparece en internet a 90,000 pesos, entonces de golpe perdiste 10,000, aunque nadie te quitó nada. No vendiste, no hiciste nada, solo cambió el precio y con él cambió la sensación de la riqueza que posees. Insisto, nadie te robó esos 10,000 pesos. Simplemente el nuevo precio cambió el valor de lo que tienes. Y la bolsa de valores funciona igual, solo que a una velocidad brutal. Cada acción tiene un precio que se calcula a partir de la última operación, no del promedio, no de todas las acciones, no del valor real de la empresa, sino de la última operación. Y a veces solo el 0.1% de las acciones cambiaron de manos, pero ese precio se copia para todas las demás. Por eso, cuando ese precio cae, la riqueza de millones de accionistas baja, aunque ninguno haya vendido ninguna acción. Entonces la pregunta correcta no es quién se llevó el dinero, sino por qué ahora estamos todos de acuerdo en que vale menos. Porque eso es precisamente lo que pasa. El valor de mercado es un acuerdo colectivo, un consenso. Hoy creemos que vale tanto, mañana creemos que vale menos, y en ese cambio de ánimo es donde se crea o se destruye riqueza. Y esto también explica por qué los multimillonarios pueden perder 10,000 millones en un día. Es decir, pues no significa que tenían 10,000 millones en una cuenta y ahora ya no. Lo que pasa es que el precio de las acciones que poseen bajó y entonces su fortuna es un número que depende de a qué precio estaría alguien dispuesto a comprarles hoy. No es dinero real que puedan retirar mañana sin que el precio se pueda o se vaya a desplomar, mejor dicho. Y entonces en el mundo cripto, pues esto se nota aún más, porque un puñado de inversionistas controla grandes cantidades de monedas y si ellos venden, el precio cae y la riqueza de todos los demás desaparece instantáneamente. No porque alguien se la llevó, porque nadie quiso comprar el precio de antes. Es decir, no hay suficiente demanda para sostener el precio. La clave para entender todo esto es muy sencilla. El valor de mercado no es dinero, es un cálculo, es una fotografía de cuánto está dispuesto a pagar el último comprador. Y cuando esta cifra baja, el dinero no va a manos de alguien más. Solo nos damos cuenta de que el precio que creíamos válido, pues ya no lo es. Por eso, cuando escuches que se perdió 1 billón en la bolsa, no pienses en un camión lleno de dinero que se desapareció. Piensa más bien en un número que cambió, porque cambió la disposición de la gente a comprar. Piensa en un precio que se ajustó a una nueva realidad. Y sobre todo, piensa que entender esta diferencia entre valor y dinero real es la base para invertir con cabeza fría y no dejarse llevar por los titulares. Soy Alejandro Gómez Tamés y esto es Economex. Gracias, Alejandro. Y le recuerdo, próximo lunes no tendremos contacto informativo debido a este puente vacacional que tendremos a consecuencia del 5 de febrero. Bueno, ¿cómo poder explicar cuando de repente la política quiere buscar libertinajes y no libertades? Independientemente de la idiosincrasia de la gente, hay ideologías que no van con la cultura y tradiciones de un país como México.
las comparativas que algunos grupos políticos en otros lugares de nuestro planeta advierten sobre, por ejemplo, las infancias trans, no advierten el pensamiento de una sociedad que, independientemente que le vaya a un partido político o a otro, defienden a la niñez. Y las y los diputados tendrían que ver en este bien mayor, defender a toda costa a las niñas y a los niños, que por sí solos pudieran estar confundidos por alguna situación de natura. Candelaria Ochoa es integrante de Morena y estuvo en el Congreso del Estado de Jalisco tomando tribuna para tratar de sacar nuevamente en favor de la mayoría de los votos y lograr un consenso y hacer una ley en Jalisco. La ley en beneficio de las y los niños trans. Ella hizo viral ya una declaración hablando sobre la biología. Escuche usted. Que lo menos certero en el ser humano es la biología. Que aquí podemos decir ahorita soy mujer y pasado mañana arrepentirme. Pero también se dice aquí que lo que importa es la biología. Y desde hace al menos 60 años, los estudios de género y feministas han demostrado que lo menos certero en el ser humano es la biología. La biología es lo menos certero que tiene el ser humano. Por supuesto, el Congreso del Estado de Jalisco en su mayoría votó en contra sobre esta propuesta y solamente diputadas de Morena, de Futuro y de otro partido, por supuesto, aliado a Morena, pues votaron a favor. 5 votos contra 22 que arrasaron con la defensa de los niños y niñas en el estado de Jalisco. El gobernador, Pablo Lemus Navarro, a través de sus redes sociales, envió un mensaje contundente. Él defenderá hasta el final, hasta el límite, a las y los niños de Jalisco de estas abominables, por supuesto, abominables maneras de querer transgredir las libertades de las y los niños. El día de ayer en Jalisco, diputados de Morena y sus aliados trataron de imponer que en Jalisco una niña o un niño puedan cambiar de sexo. Esto va en contra de los valores de las familias jaliscienses, porque aquí lo más importante para nosotros es el pleno desarrollo de nuestras niñas y niños. Incluso hubo una diputada de Morena que dijo que la biología no es definitiva y que va cambiando con el tiempo. Háganme el favor. Un niño o una niña no tiene todavía la madurez para tomar una decisión de ese tamaño. Son temas delicados que requieren responsabilidad, acompañamiento y sentido común. Por eso hoy quiero reconocer a las diputadas y diputados del Congreso del Estado que defendieron a la niñez de Jalisco, encabezados por la fracción de Movimiento Ciudadano y acompañados del Partido Verde, del PAN y del PRI. En lugar de traer ideologías ajenas a nuestros valores, Morena debería de concentrarse en lo que de verdad importa, que a las niñas y a los niños nunca les falten medicamentos como lo hacemos en Jalisco, que ningún enfermo de cáncer se quede sin su tratamiento, que tengan escuelas dignas, apoyos escolares y espacios públicos de primer mundo. En Jalisco no vamos a permitir que Morena se meta contra nuestras niñas y niños. Aquí vamos a cuidarlos y vamos a defender los valores de las y los jaliscienses. En Jalisco tendrán quien los defienda, encabezados por su gobernador. Pablo Lemus Navarro. Viajo al Vaticano. A continuación, el Papa León dio una sorpresa el día de ayer en un convivio que tenían obispos peruanos previos a lo que hoy fue una reunión con ellos. El Papa llegó de sorpresa y les acompañó en los alimentos, tocando temas del Perú en donde vivió
y tocó temas también de la alegría de volverlos a ver después de algunos meses y en una reunión cuya semántica se dio precisamente a la construcción y defensa de valores en Latinoamérica. El Estudio 9 de Radio Vaticana tuvo la oportunidad de platicar después de este encuentro con los obispos, con Monseñor Luis Alberto Barrera, quien dio a conocer pormenores de este, más allá de un saludo, un reencuentro. La visita de Limina es muy significativa para nosotros, los obispos. Es entrar en contacto con los dos grandes apóstoles, Pedro y Pablo, los testigos de la fe. Y en ese sentido, el encontrarnos con el Papa León es pues renovar nuestra adhesión a Pedro, el sucesor de Pedro es ahora León, ¿no? Entonces, hemos vivido una experiencia muy fraterna, porque él sale de la Conferencia Episcopal Peruana para venir como cardenal aquí a Roma y luego pues ha sido elegido Papa. Para nosotros es una gran alegría encontrarnos no solamente con el Papa, sino con un hermano, y hemos hablado muy fraternalmente y nos ha aconsejado para hacer nuestra misión y estar más cerca de la gente, trabajando el tema de la comunión, para ser creíbles como iglesia, en medio de una sociedad polarizada en el Perú, pues la iglesia tiene que ser ese signo de comunión, de unión, de puente, para crear un mundo mejor donde se pueda vivir. Pues ahí tiene usted a Monseñor Luis Alberto Barrera. Oiga, y regresando al tema de la política, Pablo Gómez, quien es el encargado de la presidencia de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, para el tema de la reforma electoral, pues ya está teniendo problemas incluso con los propios correligionarios del partido en el poder. Esta coalición de Morena, PT y Verde que se mantiene en estos momentos, pero que tienen miras a ya no continuar, están pidiendo la salida de este funcionario porque advierten que no ayuda ni con su pensamiento, ni con sus formas, ni también con sus determinaciones a realmente llevar un diálogo en beneficio de una reforma que beneficie no a un partido y no a un pensamiento, sino realmente a la evolución de todo un país. La presidenta tendrá en los próximos días la decisión, ya sea de removerlo por condicionantes que pueda convenir a Morena o hacer que permanezca, porque pues sabemos que esta reforma pues tiene la palomita, ¿no?, del llamado Plan C, esta que es la herencia política de Andrés Manuel López Obrador, que no es propiamente de Claudia Sheinbaum Pardo. Entonces, en los próximos días veremos qué es lo que sucede. Lo interesante es que el partido en el poder, pues no ve que realmente este hombre esté dándole abono para el 2027 con lo que está haciendo, independientemente de cualquier cosa. Pues ya lo habíamos dicho, ¿no? Estos apuntes que hizo en donde dijo, en donde escribía y en donde después dijo que los foros y esta clase de participaciones sociales son mero trámite. La decisión ya estaba tomada, por lo cual encendió los focos rojos de credibilidad de la propia presidenta, que hoy en el tema de la mañanera se ha convertido en circo, maroma y teatro, al menos en esta semana, entre las fake news y entre esto que también voy a platicar luego de la llamada de 40 minutos del día de ayer, donde la presidenta dice una cosa y por supuesto las realidades que siempre le alcanzan en pocas horas, pues ha dicho otra. Lorenzo Córdoba, quien fue expresidente del INE, pues habló sobre lo que fue una filtración de una llamada telefónica en donde buscaba no solamente desacreditar al INE, sino también otra clase de argucias que en la política le llaman cortinas de humo. ¿Qué dice Lorenzo Córdoba luego de esta filtración? Aquí en sus propias palabras. Los partidos políticos en su relación con la autoridad electoral e incluso los gobiernos, pues bueno, es natural, no se le podría pedir otra cosa,
que los partidos busquen o pretendan que las decisiones sean las más favorables hacia sus intereses. Y eso implica que haya presiones de muy diversa índole, algunas que simple y sencillamente se circunscriben a hacerte una propuesta, a tratar de convencerte, otras que luego, pues no lo sé. A ver, ¿de veras crees, te lo pregunto yo a ti, Daniel, tú eres el periodista y perdóname que invitate a invertir, ¿de veras crees que es el que hayas filtrado, que el que se haya espiado una llamada telefónica ilegalmente y que se haya filtrado de manera coordinada como ocurrió, porque no es que un medio la haya hecho pública, no todos la hicieron pública a la misma hora, lo cual habla de un aparato, digamos, de una coordinación y de una estrategia bien planeada, y por cierto, bien planeada por alguien que podía instrumentarla, ¿no? ¿De veras eso crees que fue una cuestión casual o de interés público, fortuita? Pues claro que no, era una manera de presionar a la autoridad electoral. Qué casualidad que esa llamada se grabó 2 meses antes y se hace pública 3 semanas antes de la elección. Y casualmente, el día previo a que el Consejo General conociera una propuesta que yo le hice de imponer la sanción más grave hasta ese momento a un partido político, el Partido Verde, ¿no? En política no hay coincidencias, es lo que se puede decir. O muy fortuitas. El día después de que se hizo pública esa llamada, los 3 dirigentes principales del Verde fueron a mi oficina y lo primero que me dicen, oiga, presidente, no fuimos nosotros. Le dije, muchas gracias, yo nunca pensé que fueran ustedes, por supuesto. Claro. Y lo que te quiero decir es que claro que hay muchos medios de ejercer presiones sobre el árbitro y estas las ejercen tanto los propios partidos políticos como los propios gobiernos. A mí me tocó ser árbitro electoral en el IFE como consejero y después en el INE como presidente durante 3 distintos gobiernos. El gobierno del PAN de Felipe Calderón, el gobierno del PRI de Peña Nieto y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador como Morena. Y te debo decir que en los 3 momentos hubo presiones que venían desde el gobierno y por supuesto desde los partidos políticos. Ejemplos puede haber muchísimos. Eso no es algo que espante, es algo normal. Un órgano electoral que es el árbitro que es un órgano autónomo y que es un órgano de control del poder, porque puede sancionar a funcionarios públicos y a partidos políticos, a candidatos, que reciba presiones. Hombre, la política no es una elegante conversación en un salón de té en el Londres del siglo XIX. La política es lo que es. Y yo imagino que un personaje como Salgado Macedonio, cuando habiendo violado la ley, ve que su registro está en riesgo porque el INE pues está aplicando lo que dice la ley, pues hará todo lo que pueda para conseguir el registro, hasta amenazar al presidente del INE, comprar un ataúd y ponerle mi nombre, amenazar con ir a mi casa, en fin. Lo que te quiero decir es que no me espanto. Puede haber cosas que podrían decir es que eso no debería ocurrir, pero bueno, ocurre. Y eso no espanta. Yo creo que el problema es más bien cómo actúa la autoridad electoral frente a esas presiones, porque si una autoridad se pliega frente a esas presiones, entonces sí estamos en un problema. Lorenzo Córdoba, expresidente del IFE, ¿no? Lo que hoy es el INE. Bueno, me voy a lo que le comentaba hace unos minutos. Ayer se acuerda usted que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo salió muy contentita ella de la llamada de 40 minutos con Donald Trump y como siempre dijo, fue muy cordial, fue a todo dar, ¿no? Queremos mucho a Donald Trump y a mí me quiere mucho. Me dice que soy una mujer inteligente, aunque no sé cómo les va a caer esto a muchos, así lo dijo. Sin embargo, horas más tarde, Donald Trump y la Casa Blanca mandaron un comunicado sobre sanciones, aranceles y más para todos los países que lleven petróleo a la isla. No sé cómo le quedó a la presidenta, toda vez que el día de ayer la propia presidenta en sus propias palabras dijo que no se va a acabar la ayuda humanitaria y de petróleo a Cuba. Por humanismo, dice ella, y por soberanía que hace que ningún país se entrometa en las decisiones de México. Incluso dijo que Pemex es soberano en sus decisiones. Pero bueno, después de lo que ocurrió, pues vamos a ver el humanismo que no ha tenido la presidenta de México en su país para bajar
los costos de las gasolinas, utilizando ese petróleo que se envía gratuito y gasolina pagada, entre comillas, y digo entre comillas, ¿no? Mucho más barata que la de México y según algunas fuentes de mejor calidad. En fin, como le digo, el día de ayer, pues no hubo ningún comentario del gobierno de México respecto a esta resolución que tuvo Donald Trump, quien también en la noche dijo en 2-3 horas que les dejemos sin petróleo, venido de otras partes. El tema de la energía eléctrica empieza a tener problemas. ¿Por qué? Pues porque mucha de la energía que se genera es a través de maquinaria impulsada por petróleo. El tema aquí es que el día de ayer el gobierno de Díaz-Canel en un comunicado dio a conocer de apagones en tiempos o horarios clave de consumo para ahorrar. Donald Trump dijo que sin crudo, sin petróleo, Cuba está ahogándose poco a poco y esto hará, por supuesto, que las cosas cambien en la isla no en mucho tiempo. ¿Por qué? Porque pues quién se va a atrever con aranceles, con un castigo de esta manera de parte de Estados Unidos a enviar petróleo. Al menos creo que México no lo será. Y entonces, pues la presidenta una vez más, se equivoca al declarar una cosa cuando la realidad es otra en la mañanera. Por eso, hoy en un periódico local, aquí en Guadalajara, en el Occidental, pues hago un análisis de que pues la presidencia tendría que replantear el tema de la mañanera porque hoy dice una cosa y a las pocas horas, ni siquiera mañana o pasado, a las pocas horas se sabe una verdad que sí está documentada. Bueno, como documentado está el hecho de que después del atentado contra 2 diputados locales del Movimiento Ciudadano allá en Sinaloa, han hecho más movimiento de Fuerzas Armadas, más de 1,600 elementos efectivos de la Guardia Nacional se han trasladado a este estado, con los más de otros 1,000 y tantos que ya están, pues para tratar de guardar el orden. Que, pues, yo creo que con el primer envío y esa primera estrategia debió de haber funcionado. De otra manera, pues la lógica es que no está pasando. Bueno, llegaron más allá, pero hay un vecino estado de Sinaloa, que es el de Sonora, y me voy con el alcalde de Cajeme. Ahí, Javier Lamarque, en redes sociales, pues dijo que los grupos armados, la delincuencia organizada, es quien está poco a poco adueñándose de la tranquilidad y la seguridad de la ciudad que gobierna. Ha habido algunos señalamientos y algunos ataques, algunas situaciones ahí de amenazas incluso. Cero impunidad para cualquier elemento de seguridad pública que en su momento pueda actuar de manera incorrecta y no atienda a su responsabilidad cuidando la seguridad pública de nuestro municipio. Esto es muy importante que quede claro. Aquí no se protege a nadie. Y luego preguntabas tú, ¿a qué creemos que se debe? Bueno, una de las hipótesis que pensamos que tienen que ver con campañas negras, tal vez producto de que yo he manifestado la intención de buscar la candidatura a la gobernatura, y si es así, les puedo asegurar que vendrán más. Parte de las campañas negras que en su momento este tipo de procesos políticos desafortunadamente suscitan, y estamos preparados para incluso más campañas negras en contra de nosotros. Así las cosas. Hoy es viernes de deportes, viernes de la MX. Voy con Fernando R. Michel, quien tiene para usted, por supuesto, el espacio deportivo. Fernando.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ramiro? Excelente día. Comenzamos con la información deportiva hoy, viernes 30 de enero del 2026, arrancando con lo que sucederá en esta jornada deportiva. En esta ocasión, vía llamada. Comenzamos con lo que sucedió el día de ayer en la Europa League, así como en la UEFA Champions League, que ya comentamos, por supuesto, en cuestión de resultados y de posiciones. Pues también el segundo torneo más importante a nivel de clubes de la Europa, pues por supuesto que ha definido a sus participantes de la próxima ronda, y el día de hoy, dentro de este espacio informativo, vamos a repasarlos rápidamente con victorias importantes que pudimos disfrutar en los partidos del día jueves. El Lyon cerrará la fase número 1 como líder después de tener 7 victorias y solo una derrota, empatado en puntos con el Aston Villa, pero con más goles a favor. El Midtjylland, este equipo pues muy icónico, parte de la Superliga de Dinamarca, sorprendió durante toda esta ronda número 1 y se impuso en el lugar número 3, por delante del Betis, el Porto, el Braga de Portugal, el Freiburg y la Roma. Estos 8 equipos ya están contemplados para la ronda de eliminación directa, y el repechaje, así como en la Champions League, tomará lugar de la posición número 9 a la 24. Muy al pendientes de toda la participación dentro de este torneo, el segundo más importante a nivel continente de Europa, donde por supuesto tenemos muchas emociones que contar. Y hablando de emociones en torneos europeos, se vivió el sorteo de la ronda de repesca, el repechaje de la UEFA Champions League, en donde ya se han decidido los partidos que se llevarán a cabo durante el mes de febrero, que será la oportunidad para que uno de todos estos equipos o vuelva a la contienda más importante de toda Europa o sea relegado después de ser eliminado. Comencemos con el primer playoff. El Galatasaray se enfrentará a la Juventus, el Borussia Dortmund se medirá ante Atalanta, Mónaco vivirá su duelo contra el Paris Saint-Germain. Ambos clubes franceses, líderes en diferentes momentos de toda esta última década y poco más de la Liga de Francia, pues disputarán su boleto para regresar a la UEFA Champions League entre sí. Reviviremos el encuentro, como lo comentamos el día de ayer, de Benfica y Real Madrid. Serán 2 partidos más para que Mourinho se enfrente a su antiguo club y de esta manera de una vez más logre sorprender. Veremos si es que se presenta este caso o si el Real Madrid logra encontrar un buen regreso y derrota al equipo de Portugal. El duelo del Karabakh será ante el Newcastle, así como el Olympiacos se enfrentará al equipo del Bayer Leverkusen. El Bodo se medirá ante el Inter de Milán y finalmente el último playoff, Brujas frente a Atlético de Madrid. Partidos a ida y vuelta. La primera serie de encuentros se vivirá después de la segunda semana de febrero, específicamente a partir del día 17, y las vueltas serán desde el 24 hasta el 25. Así que hay que estar al pendiente, Ramiro, de toda la emoción que nos traerá esta ronda de repechaje de la UEFA Champions League previo a las rondas de eliminación directa, donde sí es una guerra prácticamente, en donde todos los equipos dejarán el alma para conseguir la orejona de esta temporada 2025-2026. Y cerramos la información con la Liga Mexicana. La Liga MX regresa después de una pausa gracias al parón de la selección nacional, y en esta jornada número 4 se viven múltiples encuentros que son vitales, si bien vamos empezando la temporada, mejor dicho el torneo, que será por cierto uno muy atípico, con fechas bastante cortas debido a la Copa del Mundo en donde México será sede. Pues en estas instancias se deben de obtener los mayores puntos posibles, sobre todo por los equipos que se mantienen peleando en los primeros puestos. Comenzamos con lo que sucederá el día de hoy dentro del Estadio Cuauhtémoc, un estadio que también tiene su polémica debido a ese ajuste del césped que parece que aún no está resuelto al 100%, y veremos si es que no afecta a la localidad tanto del Puebla como del Cruz Azul en las próximas fechas. Bueno, el Puebla recibe al actual bicampeón del fútbol mexicano, un Puebla Toluca que sin duda alguna está muy inclinado para los Diablos, pero recordemos que en la Liga MX
todo puede pasar. Después de este compromiso tenemos a Pumas recibiendo a Santos Laguna de forma muy atípica, jugando un viernes en la noche, así como Juárez recibiendo al equipo del Cruz Azul. El día de mañana, a las 4 de la tarde, después de muchos años, se vuelve a vivir un encuentro en este horario dentro del fútbol mexicano y será el América recibiendo al conjunto del Necaxa. Por su parte, Atlas se medirá ante Mazatlán en el Estadio Jalisco y San Luis recibirá a las Chivas en el Alfonso Lastras. La serie del día de mañana termina con los partidos de Monterrey frente a Tijuana y León recibiendo a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, para que el día domingo todo concluya en un solo encuentro con Querétaro recibiendo al conjunto de los Tuzos del Pachuca. Mucho fútbol durante el desarrollo de la próxima semana porque se avecina jornada doble y temas también de ligas internacionales que siempre les recomendamos ver por la gran belleza que este deporte irradia en absolutamente todas sus presentaciones. Por supuesto, el día martes estaremos comentando lo más importante de esta la Liga MX junto con lo que sucederá en la Liga MX femenil y también lo que se aproximará en este domingo 8 de febrero, el Super Bowl número 60. Hasta aquí llegamos con la información. Gracias, Ramiro. Vámonos contigo al estudio. Muchas gracias, Fernando. Próximo martes, porque el lunes, les recuerdo, no tendremos contacto informativo. Próximo martes vamos a tener para usted el resumen de la jornada número 4 de la MX y, por supuesto, lo que está pasando en el fútbol internacional y de otros deportes. Por cierto, de este domingo en 8 es el Super Bowl y tendremos, por supuesto, cobertura especial en contacto informativo para quienes les guste el llamado deporte del emparrillado. Bueno, la semana pasada platiqué con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, secretario de Salud del Gobierno del Estado de Jalisco, ante ya el primer corte que se hacía y que maneja todavía a 2 estados en los primeros lugares de contagios, Jalisco y Michoacán. Bueno, no vacunarse, no atender la invitación del gobierno, de la comunidad científica, representa un alto riesgo, incluso la muerte. Héctor Raúl Pérez Gómez nos decía en esa entrevista de las consecuencias y secuelas que deja el hecho de ser contagiado y no atenderse a tiempo. El 20% de las personas con sarampión sufren complicaciones, neumonías, infecciones en el oído causadas por otras bacterias. El sarampión es una enfermedad viral, pero se pueden agregar bacterias al cuadro clínico. Número 3, encefalitis, lo cual es grave, muy grave, porque puede llevar a la muerte a un ser humano. Y algo que puede generar una secuela neurológica a largo plazo que se llama panencefalitis esclerosante subaguda. Y todo esto puede ocurrir en el 20% de quienes sufren un episodio de sarampión. 2, el sarampión puede ser una enfermedad mortal. Número 3, ¿qué hacer en caso de síntomas sugestivos de la enfermedad? No entre en pánico. Colocación inmediata de cubrebocas. Acudir a recibir atención médica. Si es un niño, por favor, no lo lleve a la escuela por ningún motivo. Llévelo a recibir atención médica. Número 4 o número 5 en el que iba, existe vacuna disponible prácticamente en nuestros 580 centros de salud y hospitales en todo el estado de Jalisco. Si usted no es derechohabiente al IMSS y tiene un centro de salud del IMSS cerca de su casa, la vacuna es universal. No se necesita derechohabiencia. Acuda al IMSS, al ISSSTE, a la Secretaría de Salud. En todos estos centros hay biológico. Y de hecho, en la página
de la Secretaría de Salud Jalisco tenemos un listado de todos estos centros, pero también, Ramiro, de centros especiales que hemos instalado, por ejemplo, en recaudadoras, por ejemplo, en plazas comerciales, en plazas públicas. Tenemos un par de macromódulos con la Universidad de Guadalajara. Tenemos módulos con las autoridades municipales de Tlaquepaque, de Tonalá. Hoy, por ejemplo, se instaló un macromódulo en Tonalá, por ahí cerca del Cerro de la Reina, en donde recientemente se inauguró un hospital comunitario municipal. Y tenemos módulos en algunos puntos de abordaje del transporte público. En redes sociales, mientras se habla sobre la invitación a la vacuna, no solamente para la prevención, sino la erradicación de esta enfermedad que también está teniendo repuntes internacionales, habla de la contrarrespuesta o el ataque respecto a esta invitación del grupo antivacunas. Héctor Raúl Pérez Gómez, la semana pasada, si usted no tuvo la oportunidad de escuchar esta entrevista, hizo un llamado respetuoso con datos, cifras e historia respecto a la efectividad y eficiencia de las vacunas, por lo cual es lo que en estos momentos puede ser la salvación y, por supuesto, lo que siempre será la prevención. Mira, Ramiro, gracias a las vacunas han desaparecido enfermedades de la faz de la Tierra, como por ejemplo la viruela. Gracias a las vacunas está casi erradicada del mundo la poliomielitis. Gracias a las vacunas, en su momento casi se logró en el mundo la erradicación del propio sarampión. En México teníamos aproximadamente 30 años sin tener casos de sarampión, desde el último brote epidémico que ocurrió alrededor de 1990. Y eso no tiene lugar a dudas, es gracias a las vacunas. El mundo tiene 200 años de vivir con vacunas que han ido evolucionando a vacunas cada vez de mayor calidad, vacunas con más alto nivel de eficacia y seguridad. ¿Qué pasó con el COVID-19? Cuando en el COVID se empezó a vacunar a la población a finales del 2020, empezó a reducir progresivamente el impacto de la enfermedad. Volvieron a ocurrir algunos rebrotes, sí, pero no fue lo que se vivió en el 2020, que fue una catástrofe. Entonces, ¿qué les diría? Pues que la historia no deja mentir y no deja lugar a dudas. Las vacunas son la herramienta más valiosa en la prevención de enfermedades infecciosas, son uno de los grandes hitos de la medicina. Desde 1770 aproximadamente que se aplicó la primera vacuna por Edward Jenner, y de ahí en adelante se han salvado millones y millones de vidas gracias a la vacuna, y también lo contrario. Lo que ocurrió con respecto a grupos antivacunas en los años previos tiene también una contribución a lo que estamos viviendo en este momento con este brote de sarampión. Héctor Raúl Pérez también nos habló acerca de las edades para vacunarse y por qué no para mayores de 50 años. Sí, ponga usted atención a este rango de edad y si usted está en ella, acuda a un centro inmediatamente a vacunarse, donde nos escuche. Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí, Morelos, Baja California, etcétera. ¿Por qué? Porque el sarampión sigue avanzando en nuestro país. La vacuna se puede aplicar en adolescentes, en jóvenes, en adultos jóvenes, incluso menores de 50 años de edad. Quien no tenga evidencia de tener el esquema completo, doctor, tengo 45 años, no recuerdo si fui vacunado, no tengo evidencia documental, se puede vacunar.
puede protegerse con la dosis de vacuna contra sarampión, rubiola, y eso nos va a ayudar a contener este brote epidemiológico que tenemos en este momento con sarampión. ¿Qué pasa con los de más de 50 años? Porque no lo mencionó, doctor, solamente ahora sí que de 50 para abajo, pero los que tienen 50 para arriba, ¿es una población vulnerable para el sarampión? Fíjate que no, hay un análisis internacional muy bien hecho, en donde sabemos por qué el corte a esa edad. A partir de los 50 años, la posibilidad de caso de sarampión es muy baja, muy remota, porque para esa edad, la mayor parte de la población tenemos anticuerpos contra este virus, ya sea porque tuvimos vacunación previa o porque ya tuvimos contacto con el virus, con un cuadro de sarampión, por ejemplo, que nos generó anticuerpos y por ese motivo se hace el corte a esos 50 años de edad. Y bueno, pues ahí está. Soy Ramiro Escoto, muchísimas gracias por habernos acompañado en esto que fue Contacto Informativo. Próximo martes le espero a la hora para llevarle el acontecimiento de lo que pasa en México y el mundo. Gracias a nombre de todos los que hicimos posible la emisión de este informativo. Fernando R. Michel en la producción y en los deportes. Gracias. Excelente fin de semana. Buen provecho.